Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Alexis Vivero Salinas y voy a hablar sobre la administración de los riesgos de proyectos tecnológicos. Para comenzar es necesario saber qué es un riesgo de proyecto y su definición podría ser que cualquier circunstancia que pueda afectar el éxito del proyecto de forma negativa. Como ejemplos, retraso en el tiempo o presupuesto excedido, aunque no es el único. De hecho, hay varios riesgos, entre los cuales he recogido 6 de los más comunes. El primero es la corrupción del alcance, en el que los objetivos del proyecto no están definidos, es decir, desde el principio no sabemos bien hacia dónde vamos. Otro bastante común es bajo desempeño, en el que los resultados del proyecto pues no cumplen las expectativas. En este caso podría considerarse incluso la finalización del proyecto, la terminación del proyecto, pero porque no funciona. Otro también es el de costos elevados, y es en el que el presupuesto inicial se excede por cualquier circunstancia. En este caso está muy a la deriva y es muy dependiente de cambios tanto internos como externos. Uno de los factores más comunes, si no es que es el más común, es el factor tiempo, en el que no se puede cumplir con los objetivos en el tiempo estimado inicialmente. Y también está el de escasez de recursos, que no nos referimos exclusivamente al dinero, sino también a personal, es decir, que nos haga falta gente en el equipo, que no haya equipo técnico como podría ser computadoras o software, instalaciones como podrían ser oficinas o incluso sillas, escritorios, es decir, prácticamente cualquier recurso, si no lo tenemos al alcance y si no nos es suficiente, estamos hablando de escasez de recursos. Y por último, el de cambios operativos, que se refiere a los cambios que se realizan en el equipo, es decir, rotación de personal o agregar a alguien nuevo o que alguno de los elementos se vaya, o incluso cambios dentro de la organización, como podría ser cambio de project manager, cambiar el ámbito del equipo, es decir, ¿no? Cambiar los roles dentro del equipo también. Y todos estos representan riesgos potenciales para el éxito del proyecto. Y para afrontarlos hay, hay una actividad que se debe realizar que es la gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es la práctica de identificar, analizar y responder de forma proactiva a diferentes tipos de riesgos potenciales de un proyecto. Estas tareas de identificar, analizar y responder se pueden, se pueden ordenar como pasos, de tal manera que, para empezar, habría que hacer una planificación. En este paso se define cómo se llevarán a cabo las siguientes actividades. Es decir, hay que sistematizar el análisis de riesgos. El segundo paso es la identificación. Una vez que ya sabemos cómo vamos a llevar a cabo las actividades que tienen que ver con la gestión de riesgos, la identificación es saber cuáles son los riesgos que podría enfrentar el proyecto. Sobre todo cuáles son los más importantes o cuáles son los que tienen mayor probabilidad de suceder. Para conocer esto también debemos realizar un análisis cualitativo en el que se evalúa el impacto y la probabilidad de los riesgos que ya hemos identificado. El análisis cualitativo debe dar como resultado una priorización de los riesgos identificados, es decir, tenemos que saber cuál es el riesgo del que más debemos cuidarnos y debemos saber cuáles son los riesgos que son más probables de suceder, etc. También existe el análisis cuantitativo. Sin embargo, este es más complicado y generalmente lo realizan las grandes empresas. Un análisis cuantitativo consiste en realizar modelos matemáticos, simulaciones, ecuaciones, métodos, es decir, como, como decirlo, es un análisis matemático profundo sobre las estimaciones de los riesgos.
Para ello vamos a tomar en cuenta variables y parámetros que dependen de cada proyecto, como por ejemplo el tiempo, la probabilidad de algunos riesgos, la cantidad de personal, etc. También hay que planificar la respuesta una vez que ya sabemos cuáles son los riesgos más probables de suceder o cuáles son los riesgos que podrían dañar de peor manera a nuestro proyecto. Pues debemos pensar cómo vamos a responder a ellos. Si es posible mitigarlos o si es posible directamente eliminarlos. ¿Cuáles son las actividades que hay que realizar para llegar a cualquiera de los dos? Etcétera. También se determinan los responsables de dichas acciones. Esto es muy importante saber quién se va a ocupar de cada cosa. Posteriormente hay que implementar la respuesta. Una vez que ya se tiene planeada, pues hay que llevarla a cabo, hay que implementar las actividades, hay que enseñarle al equipo cómo debe actuar frente a ciertas situaciones en las que existan los riesgos potenciales. Incluso hay riesgos que definitivamente no se pueden mitigar ni eliminar, pero hay que saber qué hacer cuando se presentan. Ese es, ese es el fundamento de que sea una respuesta proactiva. Es decir, no dejar que sucedan simplemente, sino saber qué hacer cuando sucedan. Y finalmente el monitoreo y control de riesgo. En este caso se lleva a cabo una medición de los resultados obtenidos con la implementación. Es decir, debemos establecer ciertos parámetros, debemos saber qué tan bien o qué tan mal ha sido la implementación de la respuesta, si es necesario modificarla. En este caso hay que repetir incluso el ciclo y planear nuevamente la respuesta y después volver a implementarla y posteriormente medirla. Incluso va a haber riesgos que no se hayan identificado desde el principio y para los cuales haya que planear una respuesta también. En el caso particular del riesgo de factor de tiempo, he encontrado una herramienta muy popular, muy útil también, que es el diagrama de Gantt, el cual es un calendario en el cual se encuentran cuáles son las tareas que se van a realizar, quiénes son los responsables de realizarlas, cuánto tiempo se estima que tarde en realizarlas, y en particular el diagrama de Gantt se puede generar con la herramienta de teamgantt.com. Me ha parecido bastante útil porque incluye un plan gratuito que no incluye en otras plataformas. Aquí dejo el enlace, de hecho, por si es necesario darle una revisión. Y tiene algunas ventajas. Es un calendario centralizado, es decir, está en Internet, está en la nube, por así llamarlo. Así que todos los integrantes del equipo pueden acceder a la misma información, lo cual es muy importante porque así conservamos la coherencia de las actividades. Es decir, una persona no pensará que está haciendo algo y otra persona otra, porque al final, dentro del diagrama de Gantt, ambos deben ver la misma información. Se puede consultar en todo momento, siempre y cuando haya una conexión a Internet. Es de sencilla comprensión, prácticamente incluso las personas que no se dedican a esto podrían comprenderlo. Se puede actualizar con relativa facilidad si es necesario, porque, pues siendo honestos, seguramente va a haber cambios en los tiempos estimados, incluso en los responsables, etcétera. Y todos estos cambios se pueden realizar, pues de forma sencilla, relativamente, ¿no? También depende de la complejidad del proyecto. Y también incluye información relevante de forma inmediata. Es decir, no hay que hacer demasiado para saber, por ejemplo, quién es el responsable de una actividad, en qué etapa del proyecto estamos, etcétera. Bueno, como conclusión, pienso que la gestión de riesgos es una de las actividades más importantes en un proyecto que no debe dejarse de lado, o sea, es independiente de la etapa del proyecto en la que estemos, hay que estar realizándola constantemente, porque siempre hay riesgos potenciales, incluso cada etapa puede tener distintos riesgos. Y dejo un artículo en el cual se habla sobre
la gestión de riesgos es de la empresa Red Hat, es una empresa de software bastante conocida. Y pues me pareció muy interesante, así que dejo aquí el link. Y pues nada, yo creo que esa sería toda mi presentación, así que agradezco la atención que me haya prestado.